Bueno, pues hoy les he traído una palabra que hacía tiempo que nosotros habíamos pensado compartirla con ustedes, hacía tiempo. Bueno, pues Dios quiso que fuera hoy, ¿verdad? Y sencillamente queremos que interactuemos con esta palabra. La semana pasada, los que estuvimos acá, si hay alguien que estuvo la semana pasada, sé que la mayoría, estuvimos hablando sobre qué hablamos la semana pasada. Sobre la obediencia, ¿verdad? Sobre la obediencia. Sobre la real obediencia, ¿verdad que sí? Y entonces hablábamos de que la gran prueba de la fe era la obediencia, ¿verdad que sí? Ahora la gran prueba de la obediencia es el temor a Jehová. Y de eso hablaremos este día, del temor a Jehová. Hace un tiempo, unos años, hubo en Israel un señor que se llamaba Manoah. Justamente Manoah vivía en Israel con su esposa que era estéril. Y acontece que el pueblo de Israel, como siempre, se estaba portando un poquito mal y Dios decidió entregarlo en los brazos de los filisteos por 40 años. Pero como Dios tiene misericordia de su pueblo y mucho más de lo que son cabezadura, Él decidió enviarle a alguien que comenzaría a salvar el pueblo de Israel. Ese alguien se llamaba Sansón. Quizás han oído hablar de Sansón. Hablaremos brevemente de Sansón. Pero acontece que la esposa de Manea, como Sara, como Ana, era estéril. Y Dios, como se glorifica de una manera sobrenatural en aquellas estériles que aún desean tener hijos, se glorificó con la esposa de Manoah y le envió el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová vino a la esposa de Manoah y ella no creía que era el ángel de Jehová, pero finalmente sí aceptó que lo era cuando pudieron demostrarlo. Y lo demostraron porque después que el ángel de Jehová les dijo que iba a tener un hijo y que iba a comenzar a liberar el pueblo de Israel que se encontraba esclavizado por los filisteos, entonces ella creyó que sí que podía tener un hijo. Se lo dijo a su esposo hizo ayuno, oró con ella, y entonces le pidió Manoah al Señor que si era cierto lo que le estaba pasando a su esposa, él quería también recibir esa revelación. Y acontece que el Señor, misericordioso, también le dio la revelación a Manoah de que iban a tener un hijo. Y entonces le dijo además de que ese hijo, mientras estuviera embarazada ese hijo, ella no podía tomar nada contaminante, ni vino, ni nada que la contaminara, ¿no? Porque él iba a ser la persona que iba a comenzar a salvar el pueblo de Israel. Eso está descrito con mucha precisión en el capítulo 13 del libro de Jueces. Sansón, entonces, nace de la mano de sus padres, y sus padres lo instruyen justamente con el temor de Dios, y se desarrolla y crece. Sansón fue juez de Israel por 20 años, y en su gobierno de jueces fue un hombre justo. Sin embargo, tenía sus debilidades. Cuando el ángel del Señor le dijo a Manoah que su hijo iba a ser un nazareo de Dios, y un nazareo de Dios quiere decir un escogido de Dios, un seleccionado por Dios. Entonces, que iba a ser un nazareo de Dios, Manoah se sintió agradado, dice que mi hijo iba a ser un nazareo de Dios. El caso es que como nazareo iba a tener una función grande. Si era un escogido de Dios, iba a tener una misión muy grande. Pues debo decirle que de esa historia que muchas veces no conocemos, porque aunque la historia de Sansón ha sido llevada a los cines, desde el año 1950 se están haciendo películas de Sansón y Dalila, la esposa final de Sansón. Pero acontece que Sansón creció, y cuando crece, él era medio rapidito y se enamora de una filistea. Entonces, al enamorarse de una filistea, va y se la presenta a sus padres, y sus padres dicen: ¿y tú no encontraste aquí una hebrea que fuera compañera tuya para tú casarte con ella? Y entonces él le dijo: no, es que ella es la que me gusta.
Bueno, pues, acontece que cuando él fue a pedir la mano de la esposa, de la novia, ¿no? Los filisteos le pusieron una serie de trabas, vamos a llamarle, porque él había demostrado que era un guerrero de Dios y estaba luchando por su pueblo Israel. Y había combatido con ellos y le había vencido. Era tan fuerte que en una ocasión se encontró con un león en medio del desierto. El león venía a tratar de atacar a sus padres y a él, que venían, y él con las manos despedazó el león, porque era extraordinariamente fuerte. Y su fuerza, según él, y conforme a como Dios lo había ungido, dice que desde que nació Sansón, el Señor estaba con él y lo bendijo, dice. Pero además de eso, le demostró que podía tener toda la fuerza que podía tener cualquier ser humano y multiplicada por 500, justamente por la capacidad de su cabello, de su pelo. Entonces Sansón finalmente se quería casar con una filistea y no se lo permitieron. Después, finalmente, Sansón se casa con Dalila. Dalila era filistea también. Él, sabiendo, porque había sido instruido por sus padres, que él iba a ser un nazareo de Dios, decidió seguir llevando fuego extraño, como decíamos la semana pasada, a su casa a través de una filistea que habían esclavizado y habían destruido el pueblo de Israel durante 40 años. Entonces, el capítulo 16 del libro de Jueces, me voy a permitir leérselo para que tengamos más o menos un punto de partida de esta prédica, que nos habla del temor de Dios. Si Sansón era un nazareo de Dios, se supone que era un escogido por Dios, debió tener mucho temor de Jehová, ¿verdad que sí? Dice su palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sansón en Gaza se titula, capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, prostituta, y se llegó a ella. Fíjense que era una persona que no tenía como personalidad definida para poder cumplir con los mandamientos de Dios, ¿sí? Y me retrotraigo a lo que le decía anteriormente, cuando mató el león, después, unos días después, pasa por donde estaba el león y allí en el vientre del león se había desarrollado una colmena de abejas y había allí algunos panales de abeja que tenían miel, y él fue y comió de esos panales de abeja. La palabra de Dios dice en el libro de Levítico que de ningún animal que haya muerto y que pudiera ser un animal que pudiera agredir a los hijos de Dios, uno podría comer. Y ahí comienza él también a contaminarse. Se contamina también ahora en el verso 1 cuando dice que se unió a una ramera. Dice el 2, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y los rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Bien la fuerza que tenía, ¿verdad? Entonces dice el verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró Sansón de una mujer en el valle de Seroc, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos nosotros vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te daremos 1100 siclos de plata. Ella se motivó, ¿verdad? Porque yo voy a amarrar y por eso me van a dar tanto. Y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declare en qué consiste tu fuerza, tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón diciéndole, si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén en junto, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
Y los príncipes de los filisteos les trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en junto. Y ellos le ataron con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Tan fácil por la fuerza. Y no se supo el secreto de sus fuerzas. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Era fuerte. Dalila le dijo entonces a Sansón: hasta ahora me has engañado y trata conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 cuerdas de mi cabello, de mi cabeza, con la tela y las asegurare con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos están contra ti. Mas, despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella volvió y le dijo: yo te amo, como tu corazón no está conmigo. ¿Cómo tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue deducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, que era la profecía que estaba establecida, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los filisteos, a los principales de los filisteos, y les dijo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre su rodilla. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La fuerza de él estaba dada por Dios, porque Dios es el que daba sus fuerzas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspada su cabeza. Ya en la cárcel, ¿verdad? Dice el 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron su Dios y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y lo llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió Sansón de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio
de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, ahí se acordó de Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Miren para qué quería eso: para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. O sea, él no se acordó de Dios por Dios, sino por él. Asió luego Sansón las manos, sus dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó sobre todo el peso sobre ella, su mano derecha sobre una de sus manos izquierdas sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron junto con su esposa y con su familia. Palabra de Jehová en el libro de Jueces. Si nosotros vemos desde un punto de vista de lo que es el temor reverente que uno debe tener sobre Dios, no cabe duda de que este hombre no le hizo caso al temor de Dios. Él no tuvo en ningún momento temor de lo que Dios había puesto en su corazón para que él pudiera ser el quien comenzara a salvar el pueblo de Israel. Él comenzó a salvarlo justamente cuando murió. Por eso dice la palabra que él debió ser nazareo desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Y el día de su muerte, él, sin proponérselo, porque él lo que quería era vengarse por lo que le habían hecho a él acabó con todos los filisteos que estaban reunidos haciendo fiesta porque habían acabado con él, porque lo habían destruido a él. Se llevó a todos, a los principales de los filisteos. De una manera sencilla, cuando nosotros comenzamos a perder el temor a Jehová, Dios no se glorifica con nosotros sino hasta que nos humillamos ante Él. Por esa razón, él al final clamó a Dios para que Dios volviera a prestarle su fuerza, las cuales estaban en su cabello. Sansón es una historia muy bonita, pero sobre todo entender y comprender que cuando Dios elige a uno de sus hijos para que pueda ser apartado para él, así como lo fue Samuel, que lo fue desde el principio, desde el vientre de su madre hasta el final, así debemos ser nosotros. Por lo tanto, este es el tiempo de volvernos a tener temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Dios nos dice primero que nada, en el Salmo 34, verso 1, nos dice: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces vamos a ver, ¿qué nos enseña el Señor sobre el temor de Jehová que no pudo aprender en su enseñanza Sansón? El temor de Jehová, dice su palabra, que es una actitud de reverencia, de respeto hacia Dios. No es lo mismo tener miedo humano que tener temor a Jehová. El miedo humano es una actitud que puede ser bien o puede ser mal. Si usted se para en un acantilado sabiendo que allá abajo está el río a 200 pies de altura y usted está al borde, le da miedo y usted quiere retirarse. Ese es un miedo beneficioso, es un miedo agradable porque usted evita caer al vacío. Cuando usted le tiene miedo a alguien que viene armado a querer agredirlo, no es que usted le tenga miedo perjudicial, ese es un miedo beneficioso. Pero ese miedo puede crear rechazo. El temor de Jehová crea bendición y crea amor y crea pasión hacia Él. El temor de Jehová, el saber tener temor de Jehová, es el que en todo momento estamos claros de que Él nos ve, Él está presente en el momento en que nosotros estamos cometiendo cualquier acto, Él está oyendo lo que nosotros hacemos y decimos, y por lo tanto tenemos temor de hacerlo para reverenciarlo a Él y respetarlo. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está a nuestro lado, todo lo que hacemos, Él lo escucha y lo ve. Dice la palabra de Dios que sus ojos están atentos a lo que hacen sus justos. Sus ojos están atentos a lo que hacen sus justos. Entonces Él nos está viendo. Si nosotros lo hacemos burlándonos de Él, incluso siendo cristianos, es la peor manera de nosotros violar ese temor reverente a Dios. No es tener miedo, es tener respeto. Ese respeto que lo da la maravillosa presencia de un Dios bondadoso, amoroso, que dio su Hijo por nosotros.
Entonces, si Dios da a su Hijo por mí, ¿cómo no respetarlo, obedecerlo y reverenciarlo? Debemos reverenciar a Dios a través del temor a Él, naturalmente. Para nosotros poder tener temor reverente, tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que conocer a Dios, saber que Él es el Dios de Dios y Rey de Reyes, y saber lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos sacó del lago cenagoso, nos trajo a vivir en lugares deleitosos y nos pone en lugares en donde nunca pensamos que íbamos a llegar. Y nos bendice con grandes bendiciones. El Señor se glorifica en nuestras vidas con bendiciones que a veces nos sorprenden. Y uno, si en realidad sabe quiénes somos, automáticamente debe entender que solo Dios puede hacer lo que está pasando en nuestras vidas. El que le teme a Dios cumple su palabra. Solamente cumpliendo su palabra le tememos a Dios. Proverbios 8:13 establece que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice su palabra: yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Así dice el Proverbio 8:13. Yo aborrezco la boca perversa. Entonces, si nosotros estamos en el temor de Dios, necesitamos aborrecer lo que Dios aborrece. Si nosotros tememos a Dios, debemos aprender a aborrecer no solamente lo que dice ese verso, también aborrecer la mentira, aborrecer el orgullo, la altanería, la jactancia. Debemos aprender a aborrecer eso. Pero ¿qué significa aborrecer conforme a lo que dice la palabra de Dios? Es lo que uno realmente debe hacer cuando el Señor te dice: aborrece lo que yo aborrezco. Es sencillamente hacer lo mismo que Él hizo. Resistir por completo y oponerse a todo lo que está pasando. Resistir el odio, el rencor, la envidia, los celos. Resistir por completo la lengua mentirosa. Resistir por completo la altanería, la arrogancia. Cuando hacemos esto, esto nos permite a nosotros hacer exactamente lo mismo que Dios quiere que hagamos. Dice su palabra, el libro de Proverbios, que Él aborrece el mal. Y si aborrece el mal, y dentro de todas las cosas malas están las que hemos señalado, entonces nuestra misión, nuestra respuesta debe ser hacer lo que Dios hace. Dice que es alejarnos y no volver a tener ninguna clase de contacto con este tipo de actividades. Alejarnos. Allí donde nosotros demostramos que realmente deseamos agradar a Dios, es exactamente cuando nosotros decidimos alejarnos de no hacer el mal en ninguna de estas manifestaciones que hemos dicho. En nuestro diario vivir debemos mostrar que vivimos en temor de Dios. Como cristianos debemos demostrar, y esa demostración viene justamente rechazando todo lo que es el mal. Y en todo lo que nosotros hacemos debe de reflejarse que nosotros tenemos temor a Jehová. En todo lo que hacemos debe reflejarse que nosotros tenemos temor a Jehová. Hoy es un buen día para nosotros decidir aborrecer todo lo que Él aborrece y decidir hacer lo que nosotros entendemos que está bien, no lo que está mal. En nuestro corazón hacernos una introspección, hacernos un autoexamen y reconocer qué es lo malo que está pasando en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra personalidad de orgullo, de altanería, que estamos desarrollando y no nos damos cuenta? Y otros nos lo dicen y no nos damos cuenta. Cambiar todo eso, revertir eso, porque es la manera de cómo nosotros le tememos a Dios. Ahora bien, para aquellos que temen realmente al Señor hay recompensa. El Señor no es un Dios de maldad, es un Dios bondadoso y misericordioso. Juan 9:31 dice que Dios oye las oraciones de los que le temen. Dios escucha las oraciones de los que le temen, dice su palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a algunos es temeroso de Dios y hace su voluntad. A ese el oye. Tenemos la clave entonces para que nos escuchen nuestras oraciones: ser temerosos de Dios. Si no somos temerosos y estamos haciendo oraciones y no estamos recibiendo respuesta a esas oraciones, debemos estar claros y conscientes de que el problema es que no estamos teniendo temor reverente al Padre.
El Salmo 34:9 dice, teman al Señor ustedes sus santos. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que a Él le temen. Oiga esto, ¿no? Es una promesa maravillosa. Nada le falta a los que a Él le temen. Y Proverbios 10:27, Él dice, Él te aumenta los días. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Él te da riqueza, te da honra y te da vida. En el Proverbio 22:4 dice su palabra, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quieres ser rico? Temeré a Jehová. Acá me lo está diciendo la palabra. Riqueza, honra y vida son la remuneración, el pago. Si quieres tener vida, honra a Jehová. Si quieres ser honrado por Jehová, teme a Jehová. Entonces, riqueza, honra y vida. Él nos llena de sabiduría. En Proverbios 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Proverbios 14:26 nos da confianza y nos da esperanza. Fíjense que hay mucha recompensa. Dice la palabra, en el temor de Jehová está la fuerza, la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ¿cuántas bendiciones a través de recompensa? El Salmo 101 dice que Él nos que engrandece, hace crecer la misericordia sobre nosotros. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció si su misericordia es buena, si su misericordia es buena, a los que le temen les hace crecer, engrandecer su misericordia. Trae provisión y alimento el temor a Jehová. Ha dado alimento a los que le temen para que siempre se acuerden de su pacto. Es mucho, es demasiado. Sin embargo, también a los que no tienen temor hay consecuencias. Y esas consecuencias pueden estar dadas, dice la palabra en el libro de Jeremías 2:19, tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Pues ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuando yo me olvido del temor a Jehová, entonces Él, mi maldad, me va a castigar. Fue lo que le pasó a los filisteos. Entonces yo necesito la revelación de Jehová y del temor de Dios en mi vida. Tú necesitas la revelación de Jehová en tu vida. Lo necesitas. Porque todo aquel que no viva en el temor de Jehová tendrá consecuencias. Es lo que acabamos de ver. El libro de Proverbios inicia el primer verso del libro de Proverbios. Recordar que Salomón instruyó el libro de Proverbios con 31 capítulos, uno para cada día del mes de 31, ¿verdad? Sabiduría pura. ¿Y cómo comienza el libro de Proverbios? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, debemos engancharnos esto en nuestro corazón y no sacarlo jamás. Que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión están meramente equivocados. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando se pierde el temor de Dios, el principio de tu vida comienza a vivir una vida totalmente desenfrenada, una vida sin control, una vida loca. Cuando yo trabajo, cuando hago las cosas sin tener el temor de Dios, no pienso nada, pienso que no va a pasar nada. Y ando en una vida totalmente desenfrenada, sin control. Vemos mucha gente que anda por ahí sin control y sin nada, sin temor a las consecuencias, porque no tiene temor de Dios, porque cree que Dios es una palabra, no una acción, un verbo. Y es justamente que vemos gente que está incluso sirviéndole a Dios, que andan viviendo una vida desenfrenada y sin control, y sin pensar que Dios tiene
dominio y control de todo. Nosotros leímos en el libro de Levítico 10, en el capítulo 1, lo que estamos estudiando la palabra que pasamos reciente, el libro de Levítico, lo que le pasó a los sacerdotes hijos de Aarón. Ya lo dijimos la semana pasada, creo. Pero lo que le pasó justamente por no tener temor a Dios. Por no tener temor a Dios, sacerdotes levitas que le servían en el templo al Señor. Por no tener temor de Dios, llevaron incienso extraño delante de la presencia de Dios. Y eso le causó la muerte. Porque Dios no comparte con pecadores, ni mucho menos con quien lleva incienso extraño a su casa. Entonces muchos cristianos de hoy han perdido el temor de Dios. Y ese temor de Dios les hace vivir, como les decía, una vida sin control, desenfrenada, sin respeto a nadie. Si no respetan a Dios, mucho menos van a respetar al hombre. Porque cuando éste se pierde, esa protección que te cubre para siempre, para vivir en santidad, o sea, el temor de Dios son los instrumentos necesarios que te dan cobertura para tú vivir en santidad y en obediencia. Y cuando esto se pierde, tú pierdes por consiguiente la cobertura de Dios. Si perdemos el temor de Dios, sencillamente no tenemos su presencia. Y si su presencia no va conmigo, no hay bendición. Por eso hoy necesitamos regresar a una vida donde Dios nos revele realmente lo que es el temor de Dios. Meternos en el cuarto de guerra, clamarle al Señor para que Él nos revele a nosotros exactamente qué es el temor de Dios. ¿Cómo puedo reverenciarte a ti, que me lo ha dado todo? Necesitamos no hacer como Sansón. Necesitamos hacer como hizo Ana, por ejemplo, como hizo Abraham, por ejemplo, como hizo Moisés, por ejemplo. Fueron obedientes, temerosos de Dios, como hizo Job. Esa es la palabra de Dios, que Job era un hombre recto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando se habla de temeroso de Dios, es un hombre apartado para Dios. Entonces, la santidad nos garantiza el Señor nuestra santidad cuando desarrollamos en nuestro corazón el temor reverente a Dios. Y es que cuando usted hace cosas sin sentido, sin tener temor de Dios, es porque usted hace lo que otros le dicen. ¿Qué hizo Sansón? Todo lo que le susurró Dalila al oído. Y se lo susurró y se lo cacareó durante una semana, durante meses, durante años. ¿Cuántas Dalilas no tenemos nosotros hoy en nuestros hogares que nos susurran al oído, haz esto? Pero son las cosas incorrectas para los ojos de Dios. Y definitivamente el hombre a veces, cuando no tiene temor de Dios, se deja sobornar o cae ante esa visión de esa Dalila. Entonces, el deber de nosotros como hombres y como mujeres de Dios es por todas las vías hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no de otra persona. A veces no solamente es la mujer la que nos dice, hazlo así, hazlo así. A veces es el jefe que nos dice, mira, vamos a tratar de arreglarle los papeles al impuesto para no pagar esto. Y usted fríamente lo acepta y lo hace. Y usted se condena automáticamente. Por no decir una cantidad de cosas malas ante los ojos de Dios que otros te dicen que haga. A los jóvenes ahora fácilmente encuentra quien le diga, mira, llévame ese paquetito que te voy a dar 5,000 pesos. Nada más tú lo único que va a hacer es que va a llevar ese paquetito allí. Y los jóvenes tienen que tener cuidado, porque lo están cogiendo, como dicen por ahí, de mula. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Dios o a ese que me está invitando a hacer las cosas incorrectas? Debemos buscar la manera de en todo tiempo, ante cualquier Dalila que se quiera levantar, ponerle el freno y reconocer que Dios es el último que tiene la palabra en nosotros, no otro, no cualquiera. Porque usted está desconectado de la fuente y no tiene ninguna intimidad con Dios cuando usted tiende a apartarse de Dios a través de la falta del temor de Dios. Si usted se aparta de Dios, automáticamente se aparta de la fuente. Si usted no le teme a Dios, Dios no puede estar con usted. Usted puede orar todo lo que quiera y Él no va a estar con usted.
Usted puede clamar, usted puede diezmar y hacer lo que quiera. Él no va a estar con usted, porque usted está apartado de Él. El temor de Dios es uno de las siete cualidades del Espíritu Santo. Y lo vemos con mucha precisión en Isaías, en el capítulo 11, en el verso 2. Cuando dice que Él reposará sobre ti el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, porque dicen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está conmigo. Si el Espíritu Santo está conmigo, el temor de Jehová como Espíritu de Jehová dentro de los 7 espíritus conforme a Isaías 11, entonces el Espíritu de Dios está conmigo. Si el temor de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios. Pero si yo no tengo temor de Dios, no podemos pretender que nosotros vamos a tener unción de ningún tipo. Y que usted no va a poder declarar, ni proclamar, ni hacer nada. Usted no va a hacer nada porque Dios no está con usted. Dice el tercer verso de ese mismo capítulo 11, dice, y le hará entender diligentemente en el tiempo de Jehová. O sea, además de que le dejará todas estas cualidades del Espíritu Santo y al final le da el temor de Jehová, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Porque el tiempo de Jehová es muy diferente, el miedo de Jehová es muy diferente al miedo del hombre. El miedo del hombre ya lo expresamos, que regularmente trae rechazo. Cuando yo le tengo miedo a lo rechazo, o él me rechaza a mí, o yo lo rechazo a él. La revelación del temor de Dios te hace entender que todo lo que tú haces, o piensas, o sabes, o está mirando, o está haciendo, lo está escudriñando el Señor. La revelación del temor te hace entender claramente de que todo lo que haces, Dios te está mirando y está atento a lo que tú estás haciendo. Y si tú estás pendiente de que Dios está mirando, vas siempre a tener temor de Dios y va a ser bendecido por Él. El temor de Dios entonces es la clave para vivir una vida en obediencia y en santidad. Esa es la clave, la llave para vivir una vida en obediencia y en santidad debe ser el temor de Dios. Por eso decía al principio que la obediencia era la clave para el temor de Dios. Entonces, a las únicas gente que no le cuesta vivir en obediencia y en santidad es a la que no tiene temor de Dios. Y viceversa. Si yo tengo temor de Dios y vivo en obediencia y en santidad, entonces a mí no me da vergüenza vivir en obediencia y en santidad. Porque yo sé que vivo por Él, porque tengo temor reverente del Señor. Entonces, la santidad crece cuando yo soy obediente. La santidad crece cuando tengo temor de Dios. Hebreo 12, capítulo 4, versículo 4 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, fíjense cómo se une el temor de Dios con la santidad y con la esperanza de poder ver a Dios. Si no tengo esperanza de ver a Dios, es sencillamente porque no tengo temor de Dios y por lo tanto no estoy viviendo una vida en santidad. Debemos hacer crecer nuestra santidad a través de la obediencia y a través del temor reverente al Señor. Y es que santidad es glorificar a Dios, es apartarse para Él. Apartarse para Él. Es cuando nadie te ve y tú puedes hacer las cosas correctas sin que nadie te vea. Cuando estás en un lugar y sabes que estás haciendo las cosas correctas sin que nadie te vea, eso se llama santidad. Eso se llama vivir una vida pulcra, una vida pura. Y el Señor se glorifica y te ve y dice, ese es mi hijo, ese es el que yo necesito, ese es el que yo quiero. Cuando todo lo hacemos en secreto y lo hacemos correcto. Cuando queremos hacer las cosas para que el otro vea que yo lo estoy haciendo bien, eso no es de Dios. Cuando yo quiero alardear de que yo soy, eso no es de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando tú ores, oras en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, entonces te recompensará en público. Tú no tienes necesidad de hacer alarde de tus cualidades porque es Él el que reconoce y te hace reconocer. No solamente delante de un público, sino delante de naciones, si fuera necesario.
Finalmente debemos nosotros perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo perfeccionar nuestra santidad? La palabra de Dios nos da las herramientas. En el capítulo 7 de Segunda de Corintios, dice su palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Entonces, ¿en qué vamos a perfeccionar nuestra santidad? En el temor de Dios. Fíjense que las herramientas para nosotros ser bendecidos y para nosotros ser prosperados, que muchas veces venimos a la iglesia con toda la idea de que Dios me prospere y Dios me bendiga y Dios me haga crecer, es muy sencillo. Es cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Y en este caso, si queremos perfeccionar nuestra santidad, ir purificando nuestra santidad, nuestra condición de ser apartado para Dios, entonces sencillamente debemos desarrollar en nosotros el temor a Dios. El temor de Jehová debe convertirse en un estilo, en un hábito de vida, en un estilo de vida como el perdón. Así como nosotros tenemos a Cristo como un estilo de vida, como modelo, y debemos modelarlo, asimismo el temor a Jehová debe convertirse en un estilo de vida para nosotros vivir y representar, hacer referencia en todo momento, donde quiera que lleguemos, de reflejar a Cristo. El ritmo de nuestra vida debe representarse a través del respeto al temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, nuestra alma revela, a donde quiera que lleguemos, se revela que nosotros somos temerosos de Dios. Mucha gente dice, ese hombre se le ve que ese hombre tiene temeroso de Dios, es temeroso de Dios. Porque uno nota lo que hace y uno nota lo que realmente en todo momento se refleja. Entonces, debemos buscar la manera de que esté arraigado en nuestro ser ese espíritu de temor de Jehová que nos permite vivir cada vez más en santidad. Que nuestra respuesta en todo tiempo sea temor a Jehová, en todo momento sea temor reverente al Padre que nos lo ha dado todo. Él es tan bueno que envió a su Hijo unigénito, que nadie de nosotros es capaz de hacerlo, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ¿por qué no temerle? ¿Y por qué burlarnos de Él? He dicho aquí siempre que cuando hacemos algo incorrecto, sabiendo que Él está a nuestro lado, porque dice su palabra, no tema que yo estoy contigo. Dice su palabra en Isaías 41:10, no tema que yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te lleva de la mano derecha. Quiere decir que Él nos lleva de manita como un padre lleva un hijo. Entonces, si nosotros vamos de manita con Él y hacemos cosas incorrectas delante de Él, nos burlamos de Él. Es sencillo, nos estamos burlando de Él en su propia presencia. Entonces, ¿creen ustedes que un buen padre puede darte buenos regalos si tú en su propia presencia te burlas de Él? No esperemos eso. Esperemos respetar a nuestro Padre, reverenciar a nuestro Padre, que la revelación del temor que Dios ponga en nuestros corazones nos haga entender que Él es el dueño de nosotros. En el momento que Él quiera bajar el breaker, está bajo el breaker y nos fuimos tranquilos, porque Él es el propietario absoluto de cada uno de nosotros, dueño y Señor. La tierra y toda su plenitud, dice el libro de los Salmos. Entonces, ese debe ser el deber nuestro de este día. Y era la palabra que el Señor traía para ustedes y para mí. Que pongamos en acción el temor de Jehová. Y el temor es apartarnos del mal. Está muy serio. Que Dios les siga bendiciendo. Regularmente cuando se predican estos temas nos ponemos serios, porque muchas veces nos confrontan. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo incorrecto delante de los ojos de Dios? Muchas veces lo hacemos. Y pensamos que Él no nos está mirando. Pero Él está ahí atento a todo lo que hacemos. Y por lo tanto, estos son temas para nosotros volver atrás, ¿verdad? Y comenzar, y entonces coger más fuerza. Y tener la fuerza de Sansón, pero no para violar
los preceptos de no cumplir con los estatutos de la palabra de Dios que nos manda a ser temerosos de Dios y apartarnos del mal. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría para que este tipo de revelación que Él quiere que tengamos se haga rema en nuestras vidas y que nuestros hijos lo vean y que puedan también heredar esa condición. Porque los hijos heredan lo que sus padres tienen. Si yo tengo amor, ellos van a heredar amor. Si yo tengo palabra de Dios, si tengo respeto, si honro a mi Dios, ellos van a heredar la honra que yo tengo por mi Dios. Que así sea y que el Señor nos permita que podamos cada día ir buscando la santidad que Él quiere que tengamos para poderlo ver. Todos queremos ese día cuando estemos frente a Él en el trono de Dios, que nos llamarán. Muchos se saben la canción aquella, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, yo quisiera que me llamen a mí, que yo esté inscrito ahí. Entonces, para eso y para poderlo ver en el trono, dice su palabra que hay que vivir en santidad. Hay que vivir en santidad. La santidad de Dios se perfecciona por medio del temor de Dios. Que Dios nos permita desarrollar cada día ese espíritu de temor a Dios. Pongámonos.